Hola grupo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Espero que se encuentren listos y listas para escuchar algunas de esas historias paranormales que ustedes mismos nos hicieron el favor de enviar. Les recomendamos también seguirnos en nuestras redes sociales. Síganos, porque tenemos sorpresas para ustedes. Así que bueno, por ahora, vámonos a las historias de hoy. Ya lo sabes, estás escuchando Terapia de Terror. Sin más preámbulos, que las disfruten. Esto me pasó cuando trabajaba de niñera. Ese día era domingo y me tocaba cuidar a un par de gemelos. Yo conocía a sus padres y también eran muy amables conmigo. Bueno, esa noche dormí a los gemelos. Ellos tenían unos 10 años. Ellos eran traviesos, pero yo sabía cómo tranquilizarlos. Todo comenzó con un ruido en el sótano de la casa. Mientras yo veía mi telenovela, golpearon más de 6 veces en el sótano. Me asusté y fui a ver lo que provocaba ese ruido. No les miento, tenía mucho miedo. Recuerdo muy bien que cuando bajaba las escaleras, tenía mis manos como gelatina. Cada parte de mi cuerpo estaba temblando, ya que veía bastantes películas de terror. Cuando bajé, todo estaba oscuro. Cuando quise prender el foco, no prendía. No me gustó eso y corrí hacia la salida, pero los gemelos cerraron la puerta. Yo estaba gritando detrás de la puerta mientras ellos se reían de mí. Saqué mi celular y comencé a buscar otra salida. Busqué por varias horas, pero no encontré nada. Bueno, llamé a los dueños de la casa y dijeron que iban a mandar a alguien para que me abriera la puerta. En ese momento, mis pies se enredaron con platos de comida. Colgué, alumbré efectivamente. Habían platos de comida vacíos. Me dio algo de miedo, no les voy a mentir, pero mi curiosidad creció. Comencé a buscar entre las cajas viejas que encontré. Nada, no había nada. Abrieron la puerta, salí de ese lugar, pero todavía tenía la oscuridad. Así que les pregunté a los gemelos, y ellos me dijeron algo que me hizo quedarme en estado de shock. Lo que hace ese ruido es mi hermano. Me dio un escalofrío. No quise seguir con ese asunto. Bueno, cuando llegaron los papás de los gemelos, me retiré del lugar. Hoy destruyeron esa casa y encontraron un ataúd pequeño al lado de la casa. Tenía rasguños y golpes en la puerta. Eso significa que el niño que enterraron estaba vivo cuando le hicieron. Ahora me pregunto si esos golpes fueron los que escuché esa noche. Mi madre me obligó a venir a confesar lo que pasó ese día. Sí, soy un bebé de papi y mami. Eso es lo que deben de estar pensando en estos momentos, ¿no? Todo pasó el año pasado. Mi amigo Thomas y yo estamos por ir a un campamento. El día anterior nos alistamos y preparamos todo. Bueno, todo iba bien. Estábamos muy felices y emocionados porque era la primera vez que íbamos a un bosque. Cuando llegamos, lo primero que tomé fue mi cámara. Tomé foto como loco a todo el lugar. Tomás se separó de mí. Fue a explorar con otros amigos. Después de tomar unas fotos, decidí enseñárselas a Tomás, pero no lo encontraba. Le pregunté al grupo de amigos que fue con él a explorar y me dijeron que se quedó observando el lago. Y bueno, fui para allá. Cuando estaba cerca de Tomás, le tomé una foto. Tomás estaba hablando solo. Me quedé unos minutos pensando qué le pasaba. En eso, él se paró del tronco donde estaba sentado, me abrazó muy fuerte. Estaba pálido y estaba llorando, y también no dejaba de temblar. Sus ojos se fijaron en los míos, y con lágrimas en ellos, señaló a un lugar. No me dijo nada, solo se quedó mostrando con su dedo el lugar. Pensé que estaba bromeando, así que le seguí la corriente. Fui al lugar, y ahí estaban 2 niños abrazados. Niños sin piel, solo huesos. Cuando volteé a ver a Tomás, se dirigía al bosque, con un niño en las manos.
El miedo que sentí en ese momento no me dejó moverme. Solo me quedé llorando, como Thomas se iba caminando a través del bosque. Duré un par de minutos hasta que la profesora me encontró. Esta sorprendida, abrazó y me preguntó por Thomas. Yo le mostré el lugar donde se había dirigido. Caminamos un poco y nos topamos con un acantilado. A un lado del borde estaba un zapato de Thomas. La maestra comenzó a llorar mientras yo me quedaba en shock. Llegó la policía y los paramédicos. Cuando iba en el autobús, vi a Thomas y a 2 niños cogiéndose de las manos. Thomas me saludaba y sus ojos estaban en negro. Le avisé a un compañero y este me dijo, no, ahí no hay nada. No le había contado esto a nadie. Lo juro, vi a Thomas y esa imagen no se me va a quitar de mi mente. Por favor, créanme, no estoy loco. Sé que esos niños se llevaron a Thomas porque su cadáver aún no ha sido encontrado. Va a sonar estúpido y raro lo que les voy a contar, pero pasó en realidad. Cuando tenía 14 años, mi padrastro intentó tocarme varias veces, pero yo nunca me dejé. Siempre decía que le iba a contar a mi tío si me tocaba. Un día mi padrastro llegó sumamente borracho. Entró a mi cuarto. Comenzó a golpearme. Quería besarme a la fuerza, pero yo no me dejé. Salí de la casa como pude, corriendo sin nada en los pies. Corrí por varias cuadras. Lo encontré. Era mi padrastro, desmayado, medio muerto. No podía creer lo que estaba pasando. Bueno, llamé a la ambulancia. Estos llamaron a mi madre y ella se fue con mi padrastro. A mí me llevaron a la casa. Cuando entré, todo estaba normal, como si no hubiera pasado nada. Pero esto no acabó ahí. Cuando me fui a la cama, tocaron la puerta. Fui a abrir, pero no había nadie. Alguien se reía de mí. Podía escuchar su maldita risa. Así que me quedé en la puerta y cuando observé por debajo de la puerta, tenía unas patas como de cabra. Me tapé la boca y corrí a mi habitación. Cuando estaba cerrando la ventana, observé una figura debajo del árbol del pino que estaba ahí, en mi jardín de la casa. Tenía un traje peculiar, sombrero y de color negro. En ese momento me vio. Cerré la puerta y quedé en la cama orando. No podía con el miedo. Mi corazón era lo único que escuchaba. Todo estaba en silencio. Volví a mirar por la ventana y estaba en la puerta de mi casa. Observé cómo se abría la puerta y entraba. En eso corrí y cerré la puerta de mi habitación con un armario roto que tenía. Me arropé y agarré una figura de una Virgen María. Estaba rezando. Rezaba todo lo que me sabía. Estaba llorando. En eso sentía cómo las tablas crujían. Sentía que alguien se acercaba. Cuando estaba en la puerta, grité todo lo que pude. Los vecinos prendieron los focos, pero él no se movió. Se quedó ahí por unos minutos. Abre, hija. Soy yo. Abrí los ojos. Le iba a quitar el armario. Lo iba a hacer en verdad. Cuando vi las patas de cabra por debajo de la puerta, me quedé inmóvil. Me quedé sin habla. Solo podía llorar. Mi cuerpo no quería moverse. Yo trataba de alejarme de la puerta. Y en eso una voz me dijo: «Pero eres lista». Después de eso, solo escuchaba un silbido lento y cada vez más lejos. Volví a ver por la ventana y una voz volvió a hablar. «No me dejaste entrar. No te preocupes. Volveré por ti otro día». Me arropé hasta que amaneció. No le conté a nadie sobre esto. Hoy en día soy devota, pero tengo miedo. Hace poco mis hijos me dijeron que vieron un señor
muy extraño en su esquina. Vestía de negro y sus pies no se veían. Grupo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por seguirnos escuchando, por seguirnos apoyando. Y recuerda, si no estás suscrito, suscríbete. Regálanos algún like si es que crees que lo merecemos. Pero sobre todo, ayúdanos a compartir. Ya sabes que esa sería la mejor forma de ayudarnos. Recuerden, todos los jueves estamos directo en el live. Así que, sin más preámbulo, sigamos con nuestros relatos. Que los disfruten. Hola, soy Marco y soy leñador. Llevo 10 años en este oficio. Voy al grano. Mi familia y yo vivimos cerca de un bosque. Somos 4 miembros, 2 niños, mi esposa y yo. Todo comenzó cuando el menor de mis hijos, Tyler, comenzó a decir que estaba viendo un niño por toda la casa. Este niño tenía su cuerpo decapitado y se arrastraba colgando con sus tripas. Bueno, según mi hijo Tyler. No me gustó lo que dijo. Lo mandé a su habitación sin cenar. Esa noche ocurrió lo siguiente. Eran las 3:30 de la madrugada cuando desperté lleno de sudor. Bajé a la cocina a beber un poco de agua y sentí que algo había atrás de mí. Algo que no podía ver. Tomé agua y subí a dormir. Pero en ese momento sentía como si alguien se arrastraba un saco en el suelo. Bajé las escaleras. Entré en la cocina. No vi nada. Volví a la cama. Pero cuando estaba en la puerta, sentí que jalaron mi pantalón. Bajé la mirada y me quedé frío. Había una cantidad exagerada de sangre por todo el piso. Volví a sentir el jalón en el otro extremo de mi pantalón y enseguida vi. Pero no había nada. Solo un sudor frío recorrió todo mi cuerpo. Tragué saliva y pregunté: ¿quién eres? Mi corazón palpitaba. Mientras un eco en el corredor dijo: solo quiero jugar, papá. Me quedé paralizado. Sentía sudor en todo el cuerpo y estaba pálido. No sabía qué decir, no sabía qué hacer. Mi mente solo pensaba que mis hijos estaban jugando conmigo, pero no creía. Esa voz era muy infantil. Como pude esa noche, solo me quedé observando la puerta. Esta se abría lentamente y se quedaba abierta. Mi imaginación veía a un niño sonriendo en la puerta, pero no paró ahí. Danny, mi hijo mayor, salió corriendo del baño. Este estaba pálido y tartamudeaba. Decía que había visto a un niño en el baño, que este no tenía la mitad del cuerpo y su rostro se perdía dentro de la piel pálida. Revisé el baño de inmediato. No encontré nada, pero sabía que Danny decía la verdad. Decidí mudarme. Me fui a otra parte. Mi mujer quedó embarazada. Estaba muy emocionado, pero no me duró mucho esa felicidad. Cuando mi esposa tenía 2 meses de embarazo, le sucedió algo traumático. Ella cuenta que estaba viendo la televisión cuando escuchó a un bebé. Mi esposa fue a ver qué pasaba. Entró al cuarto y efectivamente había un bebé a la mitad de la habitación. Ella cuenta que lo cogió en sus brazos, pero cuando salió de la habitación solo había la mitad de un cuerpo, que tenía sus tripas en sus senos. Ella se desmayó. Se perdió mi bebé por impresión. Llamé a un padre y este me dijo que tenía un demonio detrás de nosotros, que tenía que purificar a mi familia. Bueno, lo acepto. La mitad de ellos no estaban bautizados. Fuimos a la iglesia y nos confesamos, nos bautizamos, hicimos todo lo que nos dijo el padre. Bueno, pasaron un par de años, no había pasado nada, hasta que encontré un par de huesos humanos en mi antiguo baúl de herramientas. Sigo sin entender cómo llegaron esas piernas ahí. ¿Dónde está el resto del cuerpo? Ya enterré esos huesos y no volví a tener más el encuentro con ese niño. Tengo 20 años, todavía lo puedo recordar y temblar al mismo tiempo. Tal vez suene infantil o algo parecido, pero lo que viví con mi madre
No se lo deseo a nadie. Creo que ustedes no me van a creer y me van a acusar de mentiroso. En ese entonces yo tenía 10 años. Mi madre y yo estábamos en una casa alejada del pueblo. No me acuerdo bien, pero peleamos. Yo me fui a mi habitación, mientras que ella se quedó en la sala, leyendo o algo así. En mi cuarto había una mesa de noche, una cama, un armario y una ventana al frente de mi cama. No sé qué hora eran exactamente, cuando escuché el primer silbido. Mis pelos se pusieron de punta, la luz se apagó. Corrí hacia donde estaba mi madre, pero tenía la puerta cerrada. Comencé a gritar como loco, tratando de abrir la puerta entre lágrimas y golpes. Escuché el segundo silbido, se escuchaba lejos. En ese momento, también se escuchó como unos huesos crujían en un saco. Llamé a mi madre varias veces, ella no me respondía. Solo me acurruqué en la puerta muerto de miedo. Me acuerdo que tenía tanto miedo que mis dientes no se quedaban quietos. Era como si estuviera frío mi cuerpo. Me oriné un par de veces, ya que la ventana se sentía como si estuviera abriéndola a alguien. Me quería morir en ese momento. El tercer silbido se escuchó demasiado lejos. Este silbido trajo un par de golpes a la pared que tenía enfrente mío. No les voy a mentir, estaba asustado. Sentía pasos en todos lados de mi cuarto. Sentía como si caminara entre huesos. Tal vez era mi imaginación, pero realmente sentía que alguien estaba cerca de mí. Recuerdo que me arrodillé, comencé a orar. Bueno, salté un par de oraciones y le dije a Dios que no volvería a pelear con mi madre. En ese momento, mi madre abrió la puerta. Yo me lancé a ella y la abracé. Comencé a llorar como loco. Mi madre se estaba brotando los ojos y bostezando. Ella me dijo que no escuchó mis gritos y la puerta, su puerta no tenía llave. Yo creo que no me creyó lo que le dije. Lo único que sé es de que fue muy aterrador lo que viví. Gracias por leerme.